como director del instituto, tengo que agradecerte enormemente la Bueno, amabilidad que tienes con nosotros de participar en esta actividad tan querida por el IES Juan de la Encina del homenaje al leonés que se hace cada curso y que pensamos que va a ser uno de los más brillantes con tanto merecimiento como acumula sobre ti. Vamos a hacer una entrevista para ayudar a nuestro alumnado a acercarse a tu figura y como sabes, vamos a tener a 7 alumnos de bachillerato que van a hacerte una serie de preguntas que han ido elaborando y que, bueno, esperamos que puedan servir para incrementar este conocimiento y sobre todo el cariño que ha empezado a desarrollarse en el centro hacia ti. yo también No voy a entretenerte. os agradezco vuestras atenciones y todo sea por esta propagación de la cultura y de la poesía, ¿no? Que esperemos quede claro lo que es para mí. Muy bien, te lo agradecemos sinceramente. Y ahora voy a dar paso a Valentina, que es la primera de las alumnas que van a Muy bien. intervenir para que empiece ya la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y a ti en particular. Hola, buenas tardes. Hola, Soy buenas tardes, Cristina, Valentín. de primero de bachiller, y es un honor para nosotros poder conversar con usted esta tarde. Muy bien. Nos gustaría comenzar preguntándole, ¿qué es la poesía para Antonio Colinas y qué le movió a escoger ese género literario principalmente frente a los otros? Bueno, a medida que pasa el tiempo, pues vamos definiendo lo que para nosotros es la poesía. Incluso teorizamos sobre ella, pero últimamente a mí me gusta decir, sobre todo, que la poesía es una vía de conocimiento, ¿no? Es un modo de sentir y de pensar diferente y es también un modo de estar en el mundo y de ser, porque el poeta pone en su vida una apuesta por la palabra, que es una palabra muy radical, es una palabra distinta, diferente, y por tanto, en fin, la poesía cada día que pasa la vemos de una manera. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Yo Hola. soy Leire, de primero F de bachillerato, y mi pregunta es, si a los 15 años no hubiese salido de la Bañeza para estudiar, ¿cree usted que su escritura hubiese sido la misma? ¿Y cuánto cree que su estancia en otros lugares como Italia o Ibiza han aportado a su obra? Bueno, en efecto, tuve que salir de la Bañeza a los 15 años porque no había un instituto, ahora hay dos, y me dieron una beca y entonces me tuve que trasladar a Córdoba. Pero allí tuve, en lo que era entonces el bachillerato superior, tuve unos profesores muy buenos en literatura, me iniciaron en lecturas, me iniciaron también en el conocimiento de otros géneros y allí en Córdoba escribí a los 16 años mi primer poema. Este primer viaje, pues, se abrió luego a otros porque, como yo digo, uno no va donde quiere, sino donde la vida le lleva. Y luego, pues, iba para 6 meses como profesor invitado a Italia y estuve 4 años. Y luego he vivido 22 en Ibiza, ahora también otros tanto en Salamanca. Y esto es muy significativo porque, eh, estando mis raíces como están en León, en mi tierra, pues yo lo que he procurado siempre es, proyectar la raíz, universalizarla. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Amanda de primero de bachillerato F y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha tenido usted la suerte de conocer a personajes como Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Vicente Aleixandre o María Zambrano, entre otros? ¿Qué le Sí. han aportado a su carrera literaria y a su vida? Bueno, pues, yo los tiempos que viví eran unos tiempos en que la figura del maestro era importante. Por eso yo he dicho que he tenido 2 maestros, sobre todo en mi vida, uno más en el campo de la literatura, que fue Vicente Aleixandre, que conocí a los 18 años cuando llegué a Madrid,
Y la otra maestra, más en el campo del pensamiento, pues ha sido la filósofa y pensadora María Zambrano, ¿no? Pero además esa comunicación directa con estos estudiosos pues me ha servido pues para enriquecer mi vida, sobre todo pues, el encuentro que tuve en Italia con Pablo Neruda, con poetas como Ezra Pound o Eugenio Montale, Miguel Ángel Asturias. Ese conocimiento directo pues también favoreció mucho mi dedicación también exclusiva, porque yo ya cuando regresé de Italia, a donde había ido unos meses, pero estuve 4 años, ya me volqué también en la traducción, que es otro género del que quizá podemos hablar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Marchineris, de primero de bachillerato E, y me inquietó bastante que en una entrevista usted afirmó que su padre quería que consiguiese un trabajo antes de convertirse en escritor, y quería saber que por qué cree que existe ese estigma en contra de en la sociedad, en contra de los escritores. Bueno, pues precisamente yo he acabado siendo un escritor de vocación y de profesión, ¿no? Y no he podido resistirme a ello, porque hubo un momento en que yo seguía esos estudios a los que me iniciaba, a los que me impulsaba mi padre, pero por otro lado, pues la literatura en mí reconocía que exigía una dedicación más exclusiva. Naturalmente eso conllevaba de qué manera podía existir, de qué manera podía vivir. Y bueno, cuando nos hacen esa pregunta de qué vive el escritor, pues yo digo de la escritura y de los complementos, ¿no? En mi caso, esos complementos pues fueron la traducción. He trabajado mucho como traductor y también he hecho mucho periodismo en estos 50 últimos años. Precisamente estos autores que citábamos antes, yo inicié en el periodismo entrevistándolos para el Diario Madrid, pero también he hecho mucha crítica literaria, sobre todo de poesía extranjera. También he hecho en la etapa en que colaboré en El País, pues periodismo de opinión, de tal manera pues que el conjunto de estas dedicaciones pues, han consolidado esa vocación y esa profesión para la literatura. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo soy Raúl, de primero bachillerato E. Y mi pregunta era que, ¿qué poema de los que ha escrito es el que más le gusta por su composición, simbología o por preferencia personal? Y también, ¿cuál es la obra que más le ha costado escribir? Bueno, yo creo que son dos los libros que más me han costado escribir, y no son precisamente de poesía, son dos estudios biográficos. Uno, la biografía que hice del poeta italiano Giacomo Leopardi, y otro libro que fue motivo de una investigación de años, pues fue el que yo le dediqué a Rafael Alberti en su estancia en Ibiza. En realidad son los 3 libros en los que yo he trabajado más como investigador. También recordaría el libro último sobre María Zambrano, aunque a María Zambrano me unió esa parte de mi círculo, de conocerla cuando todavía ella vivía en Ginebra, y verdaderamente podemos decir que yo con ella pues tuve una amistad. Respecto a la poesía, pues no es muy difícil dar un poema. Podía dar un libro como Noche más allá de la noche, podría dar el nombre de otro libro que es el más conocido y admirado de mis lectores, Sepulcro de Tarquinia. También este libro que tengo aquí ahora sobre las manos, el último, Los prados sembrados de ojos, que es un libro que resume pues muy bien toda la obra. Pero me sería difícil, por no decir imposible, citar una sola obra, ¿no? Y si tuviese que escoger un galardón de entre todos los que ha recibido a lo largo de su vida, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, también es un poco difícil. Creo que un galardón, un premio, pues siempre es un
estímulo para el escritor y todos tienen su significación, ¿no? Eh, por su resonancia y por su actualidad, yo recordaría el último que he tenido, tuve en Italia el premio Dante Alighieri. Es un premio que coincidió con el centenario de este gran poeta italiano. Pero también quizá, pensando en nuestro país, pues recordaría el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que es un premio a una vida, también el premio Dante Alighieri es el premio a toda una vida y a toda una obra, pero en concreto el premio Reina Sofía pues es a una vida y a una obra de un escritor de España, de América, de Iberoamérica o de Portugal y Brasil, ¿no? Es un premio también de un gran alcance. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo me llamo Marco, de primero de bachillerato E, y mi pregunta es, ¿fue deliberado en su caso el hecho de hacer una poesía contracorriente con respecto a sus compañeros de generación? Pues sí, es algo que me distingue. Yo soy lo que se ha llamado dentro de la generación de los novísimos un poeta independiente o heterodoxo, que compartiendo algunas de las características de esta generación, pues también he seguido mi voz, ¿no? El poeta lleva adentro desde que empieza a escribir una voz y esa voz pues nos altera y a esa voz hay que ser fiel, ¿no? Una voz que se caracteriza por su emoción, por la intensidad, por la pureza formal. Soy también dentro de mi generación, creo, el único poeta machadiano. He sido muy fervoroso seguidor de Antonio Machado. Y también haciendo, como hemos hecho todos, un uso muy grande de la cultura. Yo siempre he insistido en que para mí la cultura debe ser sinónimo de vida. Debajo de la cultura siempre tiene que estar la vida, ¿no? Así que es interesante, muy importante de escribir cómo se vive y se vive cómo se escribe, ¿no? Así que vida y poesía para mí siempre unidas, y esa idea que ya he destacado de que para mí independencia intelectual también pues ha sido primordial. Realizó usted la traducción más completa de las obras de Salvatore Quasimodo. ¿Por qué lo eligió y su interés hacia él fue anterior a su traducción o se desarrolló a medida que se sumergía en sus poemas? Bien, yo he dividido las traducciones o el hecho de traducir en dos vertientes. Una, traducir por obligación, otra, traducir por placer. He traducido por obligación cuando trabajaba con unos límites de tiempo, cuando eran traducciones a veces un poco obligadas, muy curiosas. Fíjate que, por ejemplo, traduje para Alianza Editorial 3 novelas de Emilio Salgado, este escritor aventurero, ¿no? De las aventuras. Yo, lo importante en la vida es traducir por placer, traducir por gusto. Y así he hecho yo mi traducción de la obra completa del premio Nobel Salvatore Quasimodo. Cuando la presentamos en Roma, en el Instituto Cervantes, la presentó su hijo, Alejandro, el hijo de Quasimodo, y me dijo que esta edición mía era la primera edición mundial verdaderamente completa que se hacía de Quasimodo, que yo introduje en ella dos libros inéditos que el poeta no quiso publicar en vida. Y luego, como hecho destacable, también tengo que recordar que he traducido 5 o 6 obras de Giacomo Leopardi, romántico italiano, una de las cuales, Los Canti, es una obra muy importante para mí como autor y como traductor, y es el resultado también de irla puliendo en el tiempo, hasta el extremo de que yo ahora remito siempre a la traducción que he hecho para Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, ¿no? A la última que he publicado. Porque la traducción nunca se acaba, ¿no? Y llega un momento en que hay que decir basta, porque siempre pulimos de continuo el poema. Sobre todo, yo he querido a la traducción de poesía
aportar aquello que se llama el espíritu del texto, ¿no? Es decir, una traducción la podemos hacer literalmente palabra por palabra, pero tenemos que salvar en poesía la poesía del texto, ¿no? Eso como escritor y como poeta, pues también me ha ayudado a ponerle ese plus de poesía al texto, ya de poético. Gracias. Hola. Otra duda que me surgía era por qué decide donar su biblioteca personal a La Bañeza y sus alrededores y qué le hizo tomar esa decisión y si le fue fácil tomarla. Bien, supongo que se referirá a lo que reconocemos como, ya lo tenemos, en fin, normalizado y con los logos, la Casa de la Poesía, Fondo Cultural de Antonio Colinas, porque luego uno de los institutos de La Bañeza tiene su biblioteca con mi nombre, pero bueno, este es un proyecto más ambicioso. Es un centro que va a recoger, pues eso, 50 años de poesía, 50 años de escritura, 50 años de traducción, 50 años de periodismo. Y al mismo tiempo, pues estamos a la espera de que sea pues, un centro libre, ¿no? Ya un poco, aunque todavía no está abierto el centro, se abrirá muy pronto. Pues ya bajo este patrocinio de la casa, hemos hecho ya 2 cursos de verano, en colaboración con la Universidad de León. Estamos ya preparando el tercero. Así que, como ven, pues, es un centro que queremos que sea vivo, que dé el testimonio, ese testimonio de lo que fue un escritor y de lo que ha sido un escritor. Y me impulsó a ello, sobre todo, mantener la unidad de ese fondo cultural, ¿no? Aunque yo tengo una biblioteca muy amplia y la biblioteca que vaya al centro es selecta, también es muy importante el archivo, hay materiales también epistolario, con autores, con escritores, y habrá algo de obra gráfica, de pintura. En fin, es una ilusión que esperamos a que sea realidad para querer ya verdaderamente. Vale, gracias. Otra pregunta que nos hacemos es, a lo largo de los más de 50 años que lleva escribiendo, La Bañeza ha sido un gran referente y un lugar de descanso para usted. ¿Los cambios que han ido surgiendo allí han tenido alguna manifestación en su obra? Bueno, La Bañeza hay por extensión provincia de León, incluso ese noroeste que toca puntos de Galicia o de Zamora o incluso de Portugal últimamente. Como decía antes, ahí están mis raíces, pero lo que entendemos por ese territorio de las riberas del Órbigo, del Duerna, La Bañeza tiene 3 ríos y también ese monte de Encinar que comienza a extenderse de Heleno hacia nuestra cima tutelar. Pues ahí aparece La Bañeza que me ha influido más, pues ha sido la que he vivido hasta de mi infancia y sobre todo mi adolescencia, ¿no? Es decir, que yo he seguido en continuidad con mi ciudad natal, pero naturalmente La Bañeza influye. Es la que yo llamo la de las primeras contemplaciones. Para el escritor es muy importante esa fuente del origen, de la memoria, en la que tenemos las primeras visiones, las primeras lecturas, el primer contacto con la realidad. Y ahí aparecen pues, los símbolos, ese símbolo como el del Monte Heleno, los ríos, el monte, en fin, los símbolos que son muy importantes para la escritura. Muchas gracias. ¿Cómo caracterizaría usted el conjunto de su obra poética? Bueno, yo creo que es una obra, me repito también un poco, que ha sido fiel a esa voz que el escritor siente en su interior. Es una poesía muy emotiva. Yo creo que el poema y por extensión toda obra literaria tiene que conmover,
cuando lees un libro de poemas tiene que revolverse algo en tu interior y la caracterizaría sobre todo también como una búsqueda de conocimiento, ¿no? A medida que avanzamos en años, el poema no es solo un testimonio sentimental, lírico, sino que también es, en un texto poético literario nos hacemos preguntas y vamos buscando a través de lo que escribimos respuestas. O sea que insisto en ese carácter vocacional y también pues obligadamente profesional que ha sido para mí la literatura. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Alberto Vallejo, de segundo bachillerato, y me gustaría saber cómo sabe que un poema está terminado y cómo lo corrige. ¿Cómo sé que un poema está terminado? Sí. Más o menos sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues el poema yo lo reconozco como un fruto y no como un producto, ¿no? El producto literario es aquel que nace de la improvisación o nace del artificio, del afán de sorprender al lector. Para mí, la obra literaria, un libro de poemas, es sobre todo un fruto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es el resultado de una maduración en el tiempo, ¿no? Es decir, que el poema va madurando dentro de nosotros, nosotros aportamos la mayor parte, pero también para llegar al poema y para llegar al libro es muy importante la formación, las lecturas no solo de los autores contemporáneos, sino también los clásicos. Y el poema, en mi caso, también es un hecho curioso, nace de un primer verso. Un primer verso que, en fin, con un poco de humor digo, que es aquel primer verso que los antiguos decían que nos concedían los dioses, ¿no? Pero en mi caso es así. Surge un primer verso del que van surgiendo otros versos y así llegamos a completar el poema. Así que este es un poco el proceso de creación, porque en resumidas cuentas también es el resultado frente a ese tópico de la palabra inspiración. El poema es el resultado de un estado de ánimo. Un estado de ánimo que en mi caso suele ser de equilibrio, suele ser en fin, de armónico, ¿no? En mi pensamiento y en mis aforismos, la palabra armonía es un concepto muy importante. Ahora voy a publicar en mayo los 4 tratados de armonía, ¿no? Que son mis libros de aforismos, de pensamientos. Y por tanto, de ese estado de ánimo equilibrado, contemplativo, emocionado, es como nace el poema, en mí. Vale, gracias. Hola, me surgió la siguiente cuestión. ¿Cree usted que todo el mundo podría llegar a sentir la música silente, de la que habla uno de sus poemarios? ¿Qué es para usted la música silente y en qué estado de ánimo hay que estar para sentirla? Bueno, la música silente es como una música interior, ¿no? Quizá es esa expresión o esas palabras o lo que el místico reconoce como la música callada, ¿no? De la misma manera que ese mismo poeta hablaba de la soledad sonora, ¿no? Es como un tema también a la vez incluso, cómo puede haber soledad sonora o música silenciosa o viaja hacia el silencio. Por un lado, porque el silencio también es muy importante para el poeta, para la creación, porque en el fondo nuestra marcha en el tiempo es un viaje hacia el silencio. A medida que avanzamos en años, nos parece que ya nos repetimos, que ya lo hemos dicho todo, y entonces a medida que pasa el tiempo, pues el poema también se va adelgazando, se va tornando un poco en canción, es más sintético, es un poema menos retórico. Eso también es indicativo de esa marcha hacia el silencio.
De hecho, te puedo leer el poema Tierra, uno de mis libros, las canciones para una música silente. Te lo leo, que es indicativo o alusivo, poema muy breve, no os preocupéis. Tiene 7 versos solo. Dice: solo quisiera escribir mis palabras por silencios, escribir el poema sin palabras. Solo quisiera musicar el poema con plegaria de silencio, en el silencio. Es decir, esta música silente es la música del poema. Es una música que va desprendiéndose de las palabras y, en definitiva, es la esencia quiere ser la esencia del poema. Muchas gracias. Hola. Yo quisiera saber si hay algún tipo de arte que le inspire más que otro a la hora de escribir. De arte, que no sea la poesía. Bueno, yo veo todas las artes como una unidad. Es decir, que la poesía es una cosa y la música otra y la pintura es una tercera, pero hay algo común a todas las artes, ¿no? Una de ellas puede ser pues, que todos estos sistemas de creación artística trabajan con conceptos como lo bello, como lo verdadero, y también el que, de manera muy particular, la poesía baja con que toda la tradición ha venido reconociendo como las preguntas esenciales, los temas esenciales del ser. ¿Qué temas son estos? Pues el amor, la naturaleza, tiempo, muerte, el más allá, lo sagrado, lo profano. Si nos fijamos en toda la tradición universal poética, cada poema puede tener un tema, pero los temas predominantes son estos que he dicho yo. O sea que es un poco, yo creo en la fusión de las artes. Luego, para mí, la música también ha sido un género muy especial. Otra pregunta sería si usted cree que para alcanzar la maestría y el dominio poético, para crear lo que a simple vista puede parecer un mero trazo automático sobre el papel, nuestra mente debe evolucionar y formarse, o piensa que la poesía surge de una especie de inspiración al alcance de todos. Bueno, yo creo que la poesía, como todos los géneros literarios, pues evolucionan en el tiempo. Otra definición que yo digo de la poesía es que la poesía es palabra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Claro, el poeta no se puede repetir, puede tratar los mismos temas que están en toda la tradición literaria, pero un poeta del siglo XXI pues tiene que procurar escribir con palabras nuevas, entre comillas. Por tanto, lo que llamamos inspiración o estado de ánimo está siempre presente. La poesía, creo yo, que lo digo humildemente, también es como un don que se nos ha concedido, ¿no? Aunque luego sea también muy importante ese don, pues complementarlo con la formación, con los viajes, con la experiencia vital, ¿no? Pero, vamos, por un lado existe ese estado de ánimo, de inspiración, pero por otro lado, pues es algo que poseemos dentro de nosotros y que ya llevamos siempre dentro, ¿no? Muchas gracias. ¿Considera usted que la pandemia puede suponer un punto de inflexión en el mundo poético y en el literario? Y en su caso, ¿cómo cree que ha afectado? Bueno, es una pregunta muy de actualidad y muy interesante. Cuando estalló la pandemia, pues me llamaron de algunas radios y me hacían esa pregunta: ¿qué puede decirle un poeta, un escritor en nuestros días, en esta situación, pues a los radioyentes o a los televidentes? Y yo lo que me decidí por decir que
dos cosas. Una, no teníamos ese viaje exterior, o ese movernos fuera, pero teníamos lo que yo he llamado el viaje interior, ¿no? En nuestra vida hay dos viajes, uno viaje, vamos a llamarlo así, más turístico, más físico, y otro es ese viaje del conocimiento. Entonces, estando recluidos, pues miramos hacia adentro. Y yo pedía que miráramos hacia adentro. Naturalmente, para una persona como yo, que en su casa a la oficina, los primeros días no fueron complicados, ¿no? Seguíamos haciendo nuestro trabajo. Y otra cosa muy importante que yo he recomendado frente a la pandemia, no ya frente a la pandemia, sino frente a cualquier situación, frente a los problemas, frente a las dudas, importa es, y con eso termino el último de los libros, con esta expresión, lo importante es el instante de oro. Es decir, como venía a decir más o menos Antonio Machado, el pasado ya no existe, o el pasado está muerto y el futuro no existe, pero es que existe un instante maravilloso, un instante de oro, como puede ser este que tenemos nosotros ahora, ¿no? Estar cerca de la cultura, del diálogo, de la convivencia, de la amistad. Así que frente a la pandemia, pues valorar el instante de oro. Gracias. En sus últimas obras hay una mayor cantidad de poemas que aluden a una temática político-social. Quisiera saber, ¿cuál cree usted que es la función del poeta frente a la realidad que le ha tocado vivir? Bueno, hay tantas poéticas como poetas y en fin, cada poeta sigue su dirección, la dirección de esa voz de la que yo he venido hablando. Es decir, puede haber poeta estrictamente lírico, puede haber un poeta de tendencia más ética, con mucho pensamiento, como puede ser el caso de Unamuno. Puede haber también un poeta testimonial, o lo que llamábamos en la posguerra poeta social. Por tanto, yo también, en mi poesía se pueden encontrar todas estas variantes. Es una poesía en la cual es muy importante el lirismo, pero yo no he renunciado nunca al compromiso y a tratar temas de la realidad. Muchas veces, claro, es mejor haberlo hecho a través de un artículo, de un ensayo, pero también esa serie de poemas llamados civiles, en los cuales tomo temas de la realidad. Y a partir de un libro como Los silencios de fuego, ya aparecen en mi poesía estos temas de la realidad muy viva o testimonial. Ahí aparecía pues la primera guerra del Golfo, aparecía la recuperación de un intelectual como Pasternak, aparece pues una evocación del último día de la vida de Unamuno y en fin, esa realidad ya digo que para lo que yo en principio quiero abordar a través del artículo, pero también está presente en mi poesía. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que la poesía es un género exigente por su lenguaje, estructura y composición, ¿cómo cree que puede fomentarse el interés hacia este género, principalmente entre la población más joven? Bueno, también está una pregunta muy interesante, porque estamos necesitados de saber verdaderamente qué es la poesía. Muchos creen que la poesía simplemente es expresar sentimientos, que hay esa etapa clave que es la de la adolescencia en la que es normal haber escrito un poema o llevar un diario en secreto o escribir un cuento, pero luego a medida que avanzamos ya ese compromiso es mayor y entonces pues la poesía llega a ser algo primordial. La poesía también es lo que vosotros estáis recibiendo a vuestros profesores, algo muy ligado a la enseñanza, pero la poesía también es un calificativo. Es
que de una manera muy tópica, muy real, le aplicamos a la realidad. Diario decimos, desde mi ventana se ve un atardecer muy poético, o yo tuve un amor muy poético en mi juventud, o conozco a una persona que es muy poética. Es un tópico, pero a la vez es una realidad. Esto nos quiere decir que la poesía, como decía antes, es algo consustancial a la vida. La poesía es algo que va muy unido a la experiencia vital. Luego tened en cuenta otra cosa, que el mundo tiene poesía desde el siglo XXV a.C., en China, en Sumeria, en Egipto. Por tanto, cuando a veces en nuestros días decimos pues, que la poesía no se vende o que ya no vivimos tiempos poéticos, pues esto no es cierto. Mientras el ser humano sea humano, mientras exista humanismo, existirá la poesía. Creo que algo parecido ya decía Becker, ¿no? Siempre existe la poesía y va a seguir existiendo mientras en nosotros haya sensibilidad y humanidad. Y es muy importante, como has apuntado ya, esa iniciación en jóvenes o incluso en los niños. Es muy importante, desde luego, la iniciación en una edad como la que estáis vosotros. Pero yo creo que desde la enseñanza primaria, la poesía tiene esta música, esos poemas que a veces hemos memorizado, que como música pues se mantienen dentro de nosotros en toda la vida. Así que lecturas de poesía desde niños. Gracias. Un poco enlazado con la pregunta anterior, ¿cuáles son los 4 títulos que usted considera que todo el mundo debe tener en casa o al menos debe haber leído una vez en su vida? Libros míos, obras mías. Obras suyas y las que recomienda. O Las que otros usted recomienda. autores. Bueno, Sí. es una pregunta también muy difícil porque son tantos los autores, ¿no? Yo podría citaros, antes recordé a Dante, la obra de Dante, o podemos recordar entre nosotros a Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, algunos clásicos como Góngora, el crítico de San Juan de la Cruz, en fin, y tantos poetas de la tradición universal. Sobre todo esos que a mí me han influido mucho, que son los del ámbito o lo que yo llamo del espíritu grecolatino, ¿no? Esa poesía que viene de donde venimos nosotros, de los orígenes de Hesiodo, de líricos primeros latinos, de Homero, de Virgilio, de Horacio. Quiere decir que en nuestros días que hay pues ya poetas más cercanos, pero plenamente mediterráneos, como Paul Valéry, o entre nosotros como Aleixandre, como Hilalber, como el poeta griego Seferis, que a mí también me influyó mucho. O sea que es muy difícil decir un solo libro, los muchos que nos han influido, que hemos admirado. Vale, pues muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿qué recomendaría para que los jóvenes lean clásicos? ¿Deberían incluirse más títulos de estos autores que ha nombrado anteriormente en las escuelas frente al bombardeo continuo de novedades literarias? Bueno, en efecto, los clásicos me parece algo imprescindible. Sucede como con el concepto de poesía, tenemos que preguntarnos bien qué es lo clásico, ¿no? Lo clásico no es texto aburrido, pesado, fuerte, sino pensemos que un libro clásico es un libro que ha resistido el paso del tiempo. Antonio Machado decía, poesía es palabra en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues palabra que ha resistido la prueba del paso del tiempo. Por tanto, cuando ha resistido el poema del mío Cid, o cuando ha resistido la Odisea, o cuando ha resistido cualquier obra clásica, digamos ya los filósofos, Aristóteles, Platón, pensamiento de los orígenes. Mientras exista esto, pues, como decía antes, existirá
la poesía y en concreto pues la de determinados autores. Gracias. Ha hablado usted antes de ese impulso literario que lleva a los jóvenes a escribir. A mí me gustaría saber qué consejos le daría a usted a un joven que se inicia en el mundo de la escritura de poesía. Muy bien, quizá algo difícil de distinguir, insistiendo en lo que he dicho, que escuchara esa voz que siente dentro, ¿no? Pensemos que la escritura no solo es el resultado de, como señalaba antes uno de vuestros compañeros o compañeras, el resultado de una invasión informativa, de una publicidad. Me preguntaban también sobre el bestseller, sino que el texto literario normalmente la soledad de nuestro cuarto, ¿no? Entonces ahí estamos en esta soledad, frente a la página en blanco o frente a la pantalla del ordenador en blanco, y eso es lo importante para la persona que comienza a escribir. Que esa voz que lleva dentro, esas ideas que lleva dentro, las proyecte en la soledad de su cuarto. Naturalmente la escritura tiene otro gran don, que es que uno puede, sobre todo la poesía, escribir donde quiera. Podemos escribir, como decía Claudio Rodríguez, mientras paseamos, podemos escribir estando en un jardín, o en un tren, o viajando, pero yo recuerdo esa imagen de vuestra soledad, de la soledad de vuestro cuarto. Y entonces, proyectando eso, proyectando lo que lleváis dentro. Y olvidar un poco a veces los cantos de sirena, sobre todo esta literatura que es importante que la gente lea lo que sea, pero a veces hoy estamos sometidos a un tipo de literatura muy invasora, que cuenta con una publicidad que otros autores no cuentan, y determinada novela, que a mí yo a la novela le pido ideas, le pido también acciones, intensidad, y hoy en la prosa se tiende a hacer algo muy plano, de tal manera que en fin, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí a veces me pasa con algunos, solo con algunos novelistas actuales, que empiezo a leer, voy por la página 10, voy por la página 20, puedo seguir, y al llegar a la página 30 lo dejo a un lado y prefiero hacer algo que se hace mucho ya a mi edad, que no es ya leer, sino no releer, ¿no? Releer, pues, la novela de Lampedusa o de Stendhal, o releer el Quijote, releer fragmentos de esa etapa de la novela también de Thomas Mann, de Hermann Hesse, en fin. Decir que, bueno, yo creo que, y luego también es muy importante, claro, las lecturas, todo tipo de lecturas, Está muy descuidada la lectura del clásico, y bueno, se puede empezar por los más fáciles. Clásicos ya son los autores del siglo XX, o clásicos son los románticos, y no tenemos también por qué ir hacia un clasicismo pues más. Por tanto, escuchar la voz interior, y formándose, leyendo todo tipo, y también formándonos con esas otras circunstancias a las que me refería antes, formándose con los viajes, formándose con las otras formas del arte, la música, con la pintura. En definitiva, la formación siempre con ese sentido de universalidad que también he perseguido para mí. Muchas gracias. ¿Cree usted que los afanes actuales podrían servir de tropiezo para los poetas de hoy? ¿Cómo cree que han afectado las redes sociales a la concepción de la poesía? Perdón, es que a veces os oigo la voz temblorosa. Repíteme la pregunta, por favor, disculpe. No, está bien. Que si cree que los afanes actuales podían servir de tropiezo para los poetas de hoy, y cómo cree que han afectado las redes sociales a la concepción de la poesía.
Bueno, yo creo que como otras formas de otros medios, yo recordaría la frase de los antiguos, ¿eh? Aquella frase que estaba en el frontón de un templo, de un edificio, nada en exceso. Entonces, hoy desde el teléfono hasta el ordenador, las redes son grandes medios y muy útiles, pero no tenemos que caer en el exceso, es decir, no ya caer en la adicción, ¿no? Del móvil o del ordenador o de lo que sea, ¿no? Del vídeo, pero son medios muy útiles, también muy útiles para la comunicación entre poetas, entre escritores, y hay que tomar de ellos ese lado útil. Si no, pues, en fin, a veces también en lo que se refiere a la información, en las redes hay desinformación. Yo en estos días, ahora también lo estamos viendo con el tema de la guerra de Ucrania, que hay noticias que desinforman, que no sabemos si son verdaderamente ciertas. Así que siempre hay que ir con precaución respecto a los medios y las redes, que son muy útiles, pero, en fin, hay que tener cuidado. Muchas gracias. Ha hablado usted en numerosas ocasiones del estudio de los clásicos. ¿Considera que se está abandonando el estudio de las humanidades en el ámbito académico? Bueno, en efecto, como has dicho muy bien, más allá incluso del concepto de lo clásico está el concepto del humanismo, y eso verdaderamente se está perdiendo. Se está perdiendo en Europa, que es una civilización que ha formado al resto de los continentes o a muchas otras zonas del continente. Y Ibiza, perdón, Ibiza no, Europa se hizo con la cultura que nació en las universidades, que nació en los monasterios, que nació esa poesía que propagaba por los lugares, por los caminos. Cultura y humanismo y Europa es lo mismo, ¿no? Y entonces hoy día pues vivimos una Europa más de los mercados, no sé, más insolidaria. Parece que todo se está como atomizando. Son testimonio o prueba las tensiones sociales. Esa Europa de la cultura, esa Europa del Renacimiento italiano, del romanticismo centroeuropeo, del mundo grecolatino, pues, por ejemplo, se ha dejado a un lado el estudio de las lenguas clásicas, del latín, del griego. Yo ahora acabo de llegar hace 2 días de un viaje a Suecia y he estado en una universidad, en la de Lund, en la cual ha salido este tema, ¿no? Este tema del abandono de las lenguas clásicas. Y bueno, yo firmé un manifiesto ya que se hizo hace años en favor de estas lenguas, ¿no? Que no son solo lenguas, sino son también sus literaturas, las literaturas que hay detrás de ellas. Así que vivimos en unos tiempos muy delicados en este sentido de la pregunta que me hace. Gracias. ¿Qué recomendación sobre la literatura y el mundo literario daría a un público como nosotros, que nos estamos iniciando con curiosidad cada vez más en este mundo? Bueno, insistiría un poco en lo que yo ya he dicho, que seáis fieles a estas formas de conocimiento. Por ejemplo, es el libro en papel, ¿no? Yo creo ahora también ha habido este tema del ebook, del libro electrónico. Parece ser, según la opinión de las editoriales, que no ha cuajado mucho, porque, como te digo, yo creo que no va a perderse nunca ese libro que llevamos entre las manos, que acariciamos, incluso lo vemos, que llevamos en un bolsillo, y es más difícil vernos, comprendernos tumbados en una playa, en un pinar, por un ebook, ¿no? No sé, el ebook es interesante, el archivo puede llevar dentro de este aparato
muchos libros, tiene una función, ya digo, de archivo, pero por lo tanto, yo podría recomendaros eso, fidelidad al libro en papel, a estos libros que tenéis detrás de vosotros. Creo que tenéis una estupenda biblioteca. Y fidelidad, pues, ese clasicismo que también está en el cine, que también está en los museos, porque ahora todo tiende a ser muy novedoso. Tenemos que preguntarnos qué es la poesía, pero también tenemos que preguntarnos qué es el arte, y preguntarnos qué es el arte, porque hay otro concepto que es el de otra idea, que es la de que filosofía del todo vale, ¿no? Quiero decir que, pues, que se puede hacer arte o una película muy ligera o un libro sin esfuerzo, sin una formación, y por tanto no todo vale. Así que seáis fieles a los valores siempre, esos valores que tenemos en los libros, que tenemos en el cine, que tenemos en la pintura, en la música. Muchas gracias. Y ya para terminar, en la última pregunta nos gustaría saber cuáles son los retos de la poesía en la actualidad para Antonio Colinas y los futuros. Bueno, el reto, lo digo de una manera así un tanto ligera, seguir escribiendo mientras la cabeza me funcione, ¿no? Quiero decir que cada autor tiene su ritmo creativo. Hay grandes autores que han escrito 5 o 6 libros y como es mi caso, pues he tenido la fortuna, creo, de que la literatura me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y en estos momentos, pues tengo como un centenar de libros en primera edición, y no es porque yo me haya propuesto escribirlos de una manera consciente, sino porque se me iban comunicando a través de ideas. Tengo libros de poemas, pero también tengo 2 novelas, tengo 5 libros de cuentos, tengo los estudios biográficos, tengo los libros de ensayo. Por tanto, en fin, tengamos siempre esta visión de la literatura y eso que mantiene siempre, mientras, ya digo, la cabeza, el corazón, pues es el reto que yo tengo. Vale, muchas gracias. Estimado Antonio, me siento aquí Disculpad, no nuevamente. sé si ha llegado bien mi voz, porque a veces la vuestra llegaba un poco temblorosa, pero espero que haya superado la prueba. Nos ha llegado perfectamente, yo creo que a los oídos y también al corazón, porque a lo largo de esta hora has desplegado un magisterio sensible, bondadoso y muy importante, yo creo, para dar una nota a nuestra juventud, a nuestros estudiantes, que puede aportar muchísimo el homenaje que te queremos tributar y para el que hacemos esta entrevista. Quiere enlazar con esa figura que puede servir de inspiración, de guía, de magisterio, como decía antes, para nuestros alumnos. Te quiero despedir también con unas palabras de agradecimiento que incluyen a la ayuda que nos han prestado estos 7 alumnos y los profesores Alicia López, Mario Paz, Encina Prada y David Maillo, que han contribuido a que podamos organizar esta entrevista. Que tengo que decir que había muchas más preguntas. Ha concitado muchísimo interés tu obra, tu figura y bueno, pues sin su he quedado muy sorprendido también por la altura de las preguntas, que han ido al fondo. Así que, por supuesto, gracias a su tutor, al instituto, al profesorado y de manera muy especial a los alumnos que hoy han estado a una gran altura. Yo no sé si he estado a la altura de ellos con respuestas, porque claro, son preguntas que remiten a temas muy generales. Vamos a estar hablando horas, pero yo espero que este nuevo encuentro vamos a tener, como se dice ahora, pues aclaremos. Muy bien, pues deseando tenerte aquí dentro aproximadamente un poquito más de un mes. Estamos ya todos
pensando en este encuentro y encantadísimos, como decíamos antes, de verte y de escuchar este magisterio tuyo. Voy a cerrar la grabación, te despedimos con todo nuestro cariño y yo creo que te podemos dedicar un aplauso.